Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Hay lugares en los que la noche parece caer más pesada que en otros. En las afueras de dos pequeños pueblos del Estado de México, existe una carretera solitaria, recta, sin alumbrado público, rodeada de campos abandonados y árboles torcidos por el viento. De día, nadie sospecha nada. Solo es un camino viejo, una vía secundaria para quienes quieren evitar la autopista. Pero cuando el reloj marca la medianoche, los pobladores le dan otro nombre: la carretera de medianoche. Sicuau. Las historias comenzaron hace décadas. Alguien dijo que escuchó un llanto de niño justo en medio del asfalto. Otro afirmó haber visto a una mujer de blanco pidiendo aventón y luego desaparecer dentro del coche. Conductores de camiones pesados juraron que sus radios se llenaban de estática al pasar por cierto kilómetro, siempre el mismo, como si la carretera misma emitiera una señal desde el más allá. Lo curioso es que los relatos coinciden en los detalles. El llanto aparece siempre después de las 12. A veces es débil, como un susurro llevado por el viento, y otras tan fuerte que obliga a detenerse y mirar a los lados. Pero nunca hay nadie. Los que no se detienen cuentan que algo extraño les sucede unos metros adelante. Llantas que revientan, motores que se apagan, incluso sombras que cruzan de un lado al otro del camino. Los más viejos recuerdan un accidente en los años 80. Una familia viajaba de madrugada y su coche volcó en la curva cerrada del kilómetro 13. Dicen que la hija menor murió allí mismo, que sus gritos fueron los últimos que resonaron en el aire antes de que la ambulancia llegara demasiado tarde. Desde entonces, aseguran, esa niña llora todas las noches buscando a alguien que la lleve a casa. Los taxistas conocen bien la historia. En las bases, durante las guardias nocturnas, la carretera es tema obligado. No tomes pasaje hacia allá después de medianoche, advierten los veteranos. Si escuchas a un niño, no bajes la velocidad. Nadie se ríe cuando alguien cuenta un nuevo avistamiento, porque todos, en el fondo, saben que algo extraño ocurre allí. Así nació la fama de ese tramo. Un camino donde los vivos y los muertos parecen compartir el mismo espacio. Un sitio que castiga a los incrédulos con miedo puro, donde las luces delanteras del coche apenas alcanzan a perforar la oscuridad. Y aunque muchos eligen dar la vuelta, siempre hay quien se atreve. Ya sea por trabajo, por necesidad o simple incredulidad, algunos conductores cruzan la carretera después de medianoche. Y entre ellos, una noche lluviosa, se encontró Julián, un hombre que pronto descubriría que las leyendas, a veces, no son solo cuentos. Julián llevaba más de 15 años manejando taxi en la zona metropolitana. No era un hombre supersticioso, al contrario, siempre se burlaba de las historias de fantasmas que contaban otros choferes durante las largas esperas en la base. Los muertos no pagan pasaje. Solía bromear mientras encendía un cigarro. Para él, la noche era solo un turno más. Más peligro por los asaltos, sí, pero también más clientes sin tráfico y con mejores tarifas. Vivía en un pequeño departamento con su esposa Mariela y sus 2 hijos. El mayor tenía 10 años y soñaba con ser futbolista. La pequeña, de 6, siempre esperaba que su papá llegara a casa con un dulce después de trabajar. Esa era la verdadera razón por la que Julián soportaba las madrugadas frías y las calles desiertas. Sabía que cada viaje significaba comida en la mesa, renta pagada, zapatos nuevos para los niños. Pero había algo que nunca confesaba en voz alta. A pesar de su aparente escepticismo, Julián también había sentido, en más de una ocasión, que la carretera guardaba secretos. Una noche, mientras esperaba pasaje en una gasolinera cerca del kilómetro 12, escuchó un llanto lejano. Pensó que era un gato, pero el sonido se prolongó demasiado y tenía algo humano, infantil. No dijo nada a sus colegas, temiendo las burlas. Sin embargo, desde entonces evitaba ese tramo después de las 12, salvo que un cliente lo pidiera expresamente. Esa madrugada lluviosa, mientras el reloj de su tablero marcaba las 0:30, la central de radio le asignó un viaje: recoger a una pasajera en un camino vecinal y llevarla a San Miguel,
justamente al otro lado de la carretera maldita. Julián frunció el ceño, dudando. Podía rechazar el servicio, pero la voz cansada de su hija resonó en su memoria. «Papá, me traes un dulce cuando regreses». Suspiró, giró el volante y aceptó el destino. Cuando llegó al punto indicado, la vio de pie bajo la lluvia, casi inmóvil. Una muchacha joven, no más de 20 años, con un vestido blanco pegado al cuerpo por el agua y el cabello negro cayéndole sobre el rostro. No levantó la mano ni se acercó, simplemente estaba allí, esperando. Julián bajó un poco la ventanilla y preguntó en voz alta: «¿Taxi?». Ella asintió lentamente y abrió la puerta trasera sin pronunciar palabra. El olor a humedad llenó el coche. Julián tragó saliva, encendió las luces internas un segundo, pero la muchacha bajó la cabeza, evitando que se le viera bien el rostro. «¿A dónde vamos?», preguntó él, intentando sonar natural. La voz de la pasajera salió ronca, casi susurrada. «A San Miguel, por la carretera vieja». Julián sintió un escalofrío, pero no dijo nada. Metió primera y arrancó. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Adentro, un silencio denso, como si cada kilómetro los acercara a algo que no pertenecía a este mundo. El motor del taxi rugía suavemente mientras Julián se adentraba en la carretera vieja. La lluvia caía en un ritmo constante, golpeando el parabrisas con un repiqueteo hipnótico. El limpiaparabrisas trabajaba sin descanso, pero aún así la visibilidad era escasa, apenas un par de metros iluminados por los faros amarillentos. En el retrovisor, Julián podía ver a su pasajera. No hablaba, no se movía, solo miraba hacia abajo, con el cabello oscuro formando una cortina que cubría su rostro. El vestido blanco, pegado a la piel por el agua, le daba un aire espectral. Por un instante, Julián pensó en las historias que había escuchado una y otra vez en la base de taxis. El kilómetro 13, las voces, la mujer vestida de blanco, sacudió la cabeza, intentando apartar esos pensamientos. «¿Quiere que suba la calefacción?», preguntó, más por romper el silencio que por otra cosa. No obtuvo respuesta. Lo único que escuchó fue un leve suspiro, o tal vez un sollozo contenido. Julián sintió cómo se le erizaba la piel bajo la chaqueta. El camino se volvía más solitario con cada kilómetro. No había más coches, no había casas, ni siquiera perros callejeros merodeando, solo oscuridad y lluvia. A los lados, los árboles parecían inclinarse hacia el asfalto, formando una especie de túnel natural que atrapaba a quienes lo cruzaban. El taxímetro marcaba 20 minutos de trayecto. Julián trataba de concentrarse en la carretera, pero algo no encajaba. Revisó el retrovisor de nuevo. La muchacha estaba en la misma posición, inmóvil, como si fuera una estatua. El agua había dejado de gotear de su vestido, lo cual era extraño, pues seguía lloviendo fuerte. Un pensamiento lo atravesó como un rayo, y si no es humana, se mordió el labio, reprendiéndose a sí mismo. «Basta, Julián, estás cansado, eso es todo». De repente la joven levantó lentamente la cabeza. Julián no pudo evitar mirarla por el espejo. No distinguió bien su rostro, pero juraría que sus labios se movieron, murmurando algo. «¿Disculpe?», preguntó él, con voz insegura. La respuesta llegó como un susurro casi inaudible. «Más despacio. Aquí». El corazón de Julián dio un brinco. ¿Por qué quería que redujera la velocidad justo en ese tramo? Miró alrededor. Era la curva del kilómetro 13, justo donde, según las historias, ocurrió aquel accidente décadas atrás. El taxi se deslizó un poco sobre el asfalto mojado y Julián tuvo que maniobrar con firmeza. La lluvia parecía golpear más fuerte, como si todo el ambiente quisiera detenerlo allí mismo. Y entonces, entre el ruido de la tormenta, escuchó algo nuevo. No era el viento, ni el agua. Era un sonido distinto, agudo, doliente. Julián abrió los ojos de par en par cuando lo reconoció. Un llanto de niño, claro y cercano, proveniente del asiento trasero. El llanto se extendió dentro del coche como una presencia viva. Julián apretó con fuerza el volante, sintiendo cómo el sudor frío le corría por la espalda a pesar de la lluvia helada afuera. No era un ruido difuso, como cuando uno imagina cosas en la noche. Era un llanto real, con sollozos entrecortados,
como el de un niño perdido en un mercado. Se atrevió a mirar por el retrovisor. La muchacha seguía allí, encorvada, con la cabeza baja. Pero el sonido no coincidía con sus labios, que permanecían cerrados. Julián quiso preguntar de nuevo, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. El silencio entre sollozo y sollozo se volvía insoportable. En esos segundos, el taxi parecía un ataúd en movimiento, donde solo él respiraba con dificultad. La lluvia tamborileaba contra el techo, pero lo que dominaba el espacio era ese lamento infantil. «Sé, señorita», murmuró, con la voz temblorosa. «¿Escucha eso?». La joven levantó apenas el rostro. Sus ojos, apenas visibles entre mechones húmedos, brillaban como si reflejaran una luz inexistente. No respondió. Simplemente inclinó la cabeza hacia la ventana, como escuchando algo que Julián no podía comprender. Él tragó saliva. El taxímetro marcaba 30 minutos. Cada minuto parecía una eternidad. Afuera, la carretera era un túnel de sombras interminables. La señal del radio se perdió de repente, y en su lugar surgió un zumbido estático, interrumpido por un susurro breve que lo heló. «No, Páez». Julián golpeó el aparato con nerviosismo, pero el ruido desapareció tan rápido como había llegado. El llanto continuaba, ahora más cerca, casi detrás de su oreja. Se le erizaron los vellos del cuello, y sin pensarlo, giró la cabeza bruscamente hacia el asiento trasero. Vacío. La mujer seguía sentada, pero inmóvil, sin siquiera parpadear. El sonido parecía venir de otro lugar, de algún rincón invisible dentro del vehículo. Julián cerró los ojos un segundo, deseando despertar de una pesadilla. Al volver a abrirlos, vio algo que casi lo hizo perder el control del coche. En la ventanilla lateral, por un instante, creyó distinguir el reflejo de un rostro infantil, con los labios temblando en un llanto eterno. Era tan fugaz como un destello, pero suficiente para helar la sangre. El taxi se desvió un poco hacia la cuneta, y Julián tuvo que corregir de golpe, jadeando. El corazón le latía con fuerza. Las manos resbalaban sobre el volante. Todo dentro del coche parecía conspirar contra él. El frío, el silencio de la pasajera, el llanto invisible que no cesaba. Y entonces, por primera vez, la muchacha habló con claridad. Su voz era un cuchillo en medio de la oscuridad. «Ya viene». Julián sintió que algo, o alguien, lo estaba esperando más adelante en esa carretera maldita. El llanto creció, ya no como un murmullo lejano, sino como si un niño estuviera sentado justo detrás de Julián, sollozando con desesperación. El sonido llenaba cada rincón del taxi, rebotando en los cristales, clavándose en los oídos del conductor. Julián apretó los dientes. No podía fingir más. Aquello estaba ocurriendo. Giró medio cuerpo, con el corazón latiendo en su garganta, y lanzó un grito. «¿Qué está pasando aquí?». La mujer de blanco alzó la mirada lentamente. Su rostro, pálido y empapado, reveló unos ojos hundidos, negros como pozos sin fondo. No lloraba, no se movía, solo lo observaba con una expresión inexpresiva. El llanto, sin embargo, seguía allí, más alto, más desgarrador. De pronto, un golpe seco retumbó en el maletero, como si algo hubiera caído con fuerza dentro del coche. Julián dio un salto en el asiento y casi pierde el control. «Dios mío», murmuró. El sonido del niño se transformó en un grito breve, ahogado, como si alguien lo hubiera silenciado bruscamente. Luego, silencio total, tan profundo que Julián escuchaba su propia respiración agitada y el repiqueteo frenético de la lluvia. El taxímetro seguía avanzando, indiferente. Marcaba 40 minutos. Julián notó entonces que el marcador de gasolina había descendido de golpe, como si el tanque estuviera casi vacío, algo imposible, pues lo había llenado antes de iniciar el turno. El tablero chisporroteó y las luces internas se encendieron solas durante un segundo, revelando algo que lo hizo soltar un grito. En el asiento trasero, justo al lado de la pasajera, había un niño pequeño, empapado, con la ropa rota y la piel amoratada, como quien ha estado demasiado tiempo bajo el agua. Sus ojos se clavaron en los de Julián a través del espejo retrovisor, y sus labios se movieron en un susurro inaudible. Julián parpadeó,
y el niño desapareció, dejando solo la mancha húmeda extendida sobre el tapizado. Pero la pasajera, por primera vez, habló con un tono firme. No debía verlo. El aire se volvió más frío. Su aliento salía en nubes blancas como si estuviera en una nevera. El volante vibraba en sus manos, y por un instante, Julián pensó que el coche iba a apagarse en medio de la tormenta. Con el corazón desbocado, apretó el acelerador. Solo quería salir de esa carretera maldita, llegar a cualquier lugar iluminado. Pero, al mirar el camino frente a él, se dio cuenta de algo terrible. Estaba de nuevo en el mismo tramo del kilómetro 13. Había conducido en círculos sin notarlo. El velocímetro marcaba cada vez más, pero Julián no lograba salir del mismo tramo. El kilómetro 13 se repetía como una pesadilla infinita. La curva, los árboles inclinados, la señal oxidada de precaución, todo volvía a aparecer frente a sus ojos una y otra vez. De pronto, las luces delanteras iluminaron algo inesperado. Una silueta infantil cruzando el asfalto. Julián gritó y pisó el freno con todas sus fuerzas. El taxi derrapó sobre el pavimento mojado, giró de lado y casi se salió de la carretera. Los neumáticos chillaron y por un instante creyó que había atropellado al niño. El corazón le martilleaba el pecho. Con manos temblorosas abrió la puerta y salió bajo la lluvia torrencial. El aire olía a tierra mojada y a algo metálico, como sangre oxidada. Corrió hacia el punto donde había visto la silueta, pero el asfalto estaba vacío. No había cuerpo, no había huellas, ni siquiera charcos distintos de la lluvia. Julián se inclinó, buscando con la linterna del celular, y de pronto lo vio. Una pequeña muñeca empapada, tirada en medio de la carretera. Tenía un vestido roto y un ojo de botón colgando de un hilo. La recogió con manos temblorosas y sintió un frío antinatural, como si la tela estuviera helada por dentro. «Esto no puede estar pasando», susurró. Al levantar la vista, sus faros iluminaban el coche desde atrás. Y allí, en el asiento trasero, creyó ver a la muchacha de blanco inclinada hacia adelante, como si acariciara algo invisible en sus brazos. El gesto era maternal, pero perturbador. Julián cerró los ojos un instante, deseando que fuera una ilusión de la lluvia. Cuando regresó al taxi, la pasajera estaba en la misma posición de siempre, inmóvil, cabeza gacha. No parecía haberse movido, pero en el suelo del asiento trasero, junto a sus pies descalzos, estaba la muñeca que Julián había recogido hacía apenas segundos. El conductor tragó saliva. No recordaba haber dejado el juguete allí. Y sin embargo, allí estaba, goteando agua sucia, como si hubiera pertenecido a alguien que acababa de entrar al coche. Se acomodó de nuevo frente al volante, intentando recobrar la calma, cuando escuchó algo que lo congeló. Un susurro infantil, proveniente del asiento trasero, diciendo claramente: «¿Por qué me dejaste morir?». El grito ahogado de Julián se perdió en el rugido de la tormenta. El eco de la voz infantil aún retumbaba en el pecho de Julián. «¿Por qué me dejaste morir?». Esa frase se repetía en su mente como un tambor, aunque no sabía a quién iba dirigida realmente. Él jamás había estado allí en los años 80. No podía ser responsable de nada. ¿O sí? Con manos temblorosas, se aferró al volante y siguió avanzando. La carretera estaba desierta, pero el kilómetro 13 parecía no acabar nunca. Cada vez que pasaba por la curva, las marcas en el pavimento cambiaban de forma. A veces eran manchas de aceite, otras parecían huellas oscuras que imitaban la forma de cuerpos arrastrados. «Señorita», balbuceó Julián, con la voz quebrada. «Dígame qué está pasando». La pasajera levantó lentamente el rostro. Sus ojos negros brillaban en la penumbra y por primera vez sonrió, pero no con dulzura, sino con una mueca helada. «Nadie escucha a los que murieron aquí», susurró. «Pero tú los escuchas, ¿verdad?». Julián tragó saliva. Su instinto le decía que no debía responder, pero las palabras salieron solas. «Sí, los escucho». Ella asintió, casi satisfecha, y entonces señaló con un dedo delgado hacia adelante. Entre los faros que iluminaban la curva, apareció una imagen fantasmal. Un coche destrozado, volcado en medio del asfalto, con el humo saliendo aún del motor, como si el accidente acabara de ocurrir.
Julián pisó el freno y el taxi se detuvo a pocos metros. Dentro del vehículo chocado distinguió figuras. Un hombre al volante, inmóvil, una mujer al lado, con el rostro cubierto de sangre, y en el asiento trasero, una niña pequeña que lloraba y golpeaba el cristal pidiendo ayuda. El conductor sintió que se le partía el corazón. Esa escena no podía estar allí, y sin embargo la veía con total claridad. Reconoció la descripción. Era el accidente del que todos hablaban, el de la familia que murió en 1983. La niña era la que, según la leyenda, nunca dejó de llorar en la carretera. Giró para mirar a su pasajera, pero ella ya no estaba en el asiento. El lugar estaba vacío, salvo por la muñeca empapada, ahora perfectamente colocada en medio del cojín, como si alguien la hubiera dejado allí con cuidado. Un susurro invadió el coche, esta vez femenino, diferente de la voz infantil. Sonaba justo en su oído. «Si quieres salir, debes llevarnos contigo». Julián se estremeció, entendió al fin. La carretera no quería testigos, quería compañía. El silencio se volvió insoportable. Julián respiraba agitadamente, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. La carretera seguía ahí, infinita, húmeda, pero ahora con el eco de la voz femenina flotando en el aire. «Si quieres salir, debes llevarnos contigo». El conductor parpadeó varias veces, como si con eso pudiera alejar la idea. Llevarlos consigo, ¿cómo se lleva uno a los muertos? La muñeca en el asiento trasero parecía responder a esa pregunta, mirándolo con su ojo de botón colgante, como un símbolo de que no estaba solo. De pronto, un chillido metálico hizo vibrar el taxi. Era el radio del coche, que había estado apagado. Entre la estática, surgieron palabras fragmentadas, una voz masculina angustiada. «El camión, no veo nada. Los niños». Luego, un golpe fuerte en la parte trasera del vehículo. Julián se giró con el corazón en la garganta. Nada, ni coches, ni luces. Solo la sensación de que algo invisible había embestido el taxi. La mujer apareció de nuevo en el asiento trasero, como si nunca hubiera desaparecido. Esta vez lo miraba directamente. Sus labios se movieron despacio, y la voz, grave y dolida, llenó el espacio. Esa noche nadie detuvo el autobús. Nadie ayudó. Morimos todos aquí. Julián sintió la garganta seca. Todo encajaba. El accidente de 1983, las víctimas olvidadas, el llanto de los niños. Ellos querían ser recordados, querían salir de ese bucle eterno. ¿Pero cómo? ¿Qué quieren de mí?, preguntó, apenas con voz. Ella extendió una mano pálida hacia adelante. El frío que emanaba era tan intenso que empañó el parabrisas desde dentro. «Conduce hasta el final», ordenó, «pero no mires atrás». El corazón de Julián latía con tanta fuerza que sentía que iba a reventar. Podía obedecer, arriesgándose a ser arrastrado para siempre a ese destino, o podía intentar escapar, aunque todo indicaba que la carretera no permitía salidas. Entonces escuchó nuevamente la voz infantil, más clara que nunca. «No nos dejes solos otra vez». Lágrimas involuntarias rodaron por el rostro curtido del conductor. ¿Qué podía hacer? Era un padre, y esas voces de niños resonaban como si fueran las de sus propios hijos. Con un rugido giró la llave, aceleró, y el taxi se lanzó hacia adelante. El asfalto parecía extenderse infinito bajo las ruedas. Detrás de él, en el retrovisor, Julián creyó ver docenas de figuras. Hombres, mujeres, niños, todos empapados, corriendo tras el coche, con brazos extendidos. El aire dentro del vehículo era tan denso que apenas podía respirar. Su única certeza era que estaba a punto de tomar la decisión más importante de su vida: mirar atrás o seguir adelante sin volverse jamás. El taxi corría a toda velocidad por la carretera infinita, con el rugido del motor ahogado bajo la tormenta. Julián mantenía la mirada fija al frente, recordando la advertencia: «Conduce hasta el final, pero no mires atrás». Sus manos sudaban en el volante, y cada segundo que pasaba sentía como si 1000 ojos lo observaran desde la oscuridad del asiento trasero. El aire era cada vez más helado, tan denso que cada respiración dolía en el pecho. De pronto, un nuevo sonido cortó el silencio.
la voz de una niña, clara, inocente, pero familiar. «Papá». Julián abrió los ojos con horror. Esa voz era la de su hija Sofía. «Papá, ¿por qué no me miras?», repitió entre sollozos. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos del conductor. Sabía que no era real. Sabía que Sofía estaba durmiendo en su casa, lejos de allí. Pero escuchar esa voz lo desgarraba como 1000 cuchillos. «No eres ella», gritó, tratando de convencerse a sí mismo, apretando más fuerte el volante. Pero la voz se volvió más insistente, más dolida, como si la niña estuviera a punto de romperse en pedazos. «Papá, tengo miedo. ¿Por qué me dejas aquí sola?». Cada palabra era una puñalada. El instinto paternal lo obligaba a girar la cabeza, a mirar atrás, a consolarla. Los sollozos crecían, mezclándose con otros, decenas de voces infantiles que lloraban, gritaban, pedían ayuda. Era un coro de lamentos que se apoderaba del taxi, haciéndolo vibrar por dentro. Julián apretaba los dientes, temblando, luchando contra el impulso. Sabía que si miraba atrás, sería el final. Pero entonces la voz volvió, más fuerte que nunca, gritando con desesperación: «Papá, me está llevando, ayúdame». Fue demasiado. Julián, con un alarido de dolor, rompió la regla y giró bruscamente la cabeza hacia el asiento trasero. Y lo vio. El coche estaba lleno de figuras empapadas, pálidas, con ojos vacíos, todos apretujados como si hubieran estado esperando siglos ese momento. Niños con muñecas rotas, mujeres con rostros ensangrentados, hombres con brazos quebrados, y en medio de ellos, Sofía, su hija, mirándolo con ojos suplicantes. Pero en el instante en que intentó extender la mano hacia ella, comprendió la verdad. No era Sofía. Su rostro se deformó lentamente, transformándose en la misma mujer de blanco, que ahora sonreía con una expresión inhumana. «Te lo advertí», dijo con una voz que no era solo una, sino muchas, como un eco de ultratumba. El taxi se estremeció, como si algo lo hubiera envuelto, y Julián entendió demasiado tarde que había sellado su destino. El taxi se sacudió violentamente, como si hubiera caído en un abismo invisible. Julián intentó gritar, pero el aire se le congeló en la garganta. Todo alrededor era oscuridad, excepto los rostros empapados que lo rodeaban, mirándolo con una mezcla de vacío y rabia. La mujer de blanco se inclinó hacia él desde el asiento trasero, su rostro tan cerca que Julián pudo ver las grietas en su piel como porcelana rota. «Ya no conduces tú», susurró. «Ahora eres parte de nosotros». El volante giraba solo. Los pedales se movían como accionados por pies invisibles. Julián sintió cómo sus manos ya no respondían a su voluntad, sino que se aferraban al volante como si fueran otra cosa, otra vida. Por un instante, vio la imagen de sí mismo en el retrovisor. Su cara estaba más pálida, sus ojos más hundidos, como si en segundos hubiera envejecido décadas. Una sombra oscura se extendía desde su cuello hacia sus mejillas, consumiéndolo. «No», intentó balbucear, pero su voz ya no le pertenecía. Sonaba hueca, distante, como el eco de alguien atrapado en un pozo. El taxi avanzó una vez más por la curva del kilómetro 13. Pero ahora, en el asfalto, Julián distinguió otro coche detenido al borde de la carretera. Un taxi idéntico al suyo, con las luces intermitentes parpadeando. Dentro, un conductor joven miraba a su alrededor con desconfianza, mientras esperaba a alguien en medio de la tormenta. Julián entendió con horror lo que estaba viendo. No era otro coche. Era el reflejo del destino que ahora le tocaba cumplir. Él mismo se había convertido en la sombra que esperaba, en el chofer que recogería a la próxima víctima de la carretera. Las voces alrededor se intensificaron, formando un coro. «Nunca termina, nunca termina, nunca termina». La mujer de blanco desapareció, pero la muñeca quedó en el asiento trasero, intacta, mirándolo con su ojo de botón colgante. Era la señal de que el ciclo continuaría. Y en el último segundo de consciencia, Julián sintió que su voluntad se desvanecía por completo. Lo único que quedó fue un vacío helado, una obediencia ciega. Sus labios se movieron, pronunciando las mismas palabras que alguna vez lo habían condenado. «¿A dónde quiere que la lleve, señorita?». La carretera lo había reclamado.
y el kilómetro 13 tendría un nuevo guardián, esperando al próximo viajero solitario que cometiera el error de detenerse en la carretera de medianoche.